muy rápida y muy fácil, ¿no? De esos motores. También podemos tener, en este caso, un circuito equivalente de un motor de inducción. Les voy a poner la imagen por ahí en Jamboard, ahorita de ese motor o de ese transformador parecido a un motor. ¿Ah? Bueno, por ahí ya tienen ustedes esa imagen. Bueno, apenas ahí está la imagen de lo que viene siendo en este caso un motor como si fuera convertido a una especie de transformador, donde tiene, pues, o donde podamos ver que tiene los devanados, que tiene impedancias, ¿verdad? Que tiene un voltaje primario, donde este es un circuito equivalente de un motor de inducción. Depende de la inducción de los voltajes, las corrientes, toda esa parte. Tanto en el circuito del estator como en el rotor, y que se puede obtener de alguna manera una operación transformadora o un circuito equivalente, ¿verdad? Muy similar, también parecido al transformador, que también pues a los motores de inducción se les llama máquinas de excitación, que es más o menos también el mismo principio que se utiliza en un transformador, porque pues solo se suministra potencias al circuito del estator, ¿verdad? Puesto que en este caso el motor de inducción no tiene un circuito de campo independiente, sino que tiene una fuente de voltaje interna, como el voltaje generado, digámoslo de esa manera. Y se puede deducir que un circuito equivalente de un motor de inducción, a partir del conocimiento de los transformadores, también se puede establecer la variación de la frecuencia. Perdón. Igual el rotor, la velocidad del motor de inducción, y que se desarrolla a partir de un modelo de un transformador, y de ahí pues se vienen tomando las frecuencias o los datos similares que se puedan tener, ¿no? Entonces, este es un circuito equivalente de un transformador por fase de la operación de un motor de inducción, ¿verdad? Y se puede analizar como cualquier transformador, donde hay una resistencia, donde hay una autoinductancia o los devanados primarios del estator, que se pueden representar en un circuito equivalente de una máquina. Por ejemplo, ahí la resistencia del estator en este caso sería R1, la reactancia de dispersión del estator sería X1. Estos dos componentes pues se pueden ver juntos en la entrada del modelo de la máquina, como se ve ahí en la imagen, el voltaje primario que tengo, la corriente 1, y ahí tengo R1 y JX1, que es lo que representan la resistencia del estator y la reactancia de dispersión. También en ese mismo conjunto, en esa misma imagen, otro transformador con el núcleo de hierro, ¿verdad? Que también se relaciona con la integración de un voltaje, donde se compara o donde se puede comparar la fuerza magnetomotriz o la curva de magnetización, también enfocada a un transformador de potencia, por ejemplo, ¿no?
En este caso, el voltaje primario viene siendo interno del estator, también se considera como E1 y que se acopla igualmente al secundario como el valor de ER por medio de un transformador ideal con una relación efectiva de un determinado número de vueltas, que lo vimos que esa relación se representa por la letra A, que viene siendo la imagen donde ahí tiene A efectiva. Entonces vemos la parte del estator del E1 y vemos la parte, en este caso ya del rotor de ER, donde ahí se representa una transferencia por medio de un transformador ideal, donde no debe de tener tantas pérdidas ese transformador, ¿no? El voltaje, en este caso el R producido en el rotor, produce un flujo de corriente en el circuito, secundario en este caso. Las impedancias del primario y la corriente de magnetización son similares a los componentes de un circuito equivalente, de transformador, y en este caso el circuito equivalente del motor de inducción difiere al circuito equivalente de un transformador solamente en los efectos de variación de la frecuencia, en este caso para el rotor, como lo vimos en el problema anterior, con una frecuencia de 60 Hz y a una determinada velocidad teníamos teníamos que la frecuencia del rotor era de 3 Hz, o sea, una diferencia bastante considerable. En el circuito, en este caso de inducción, y de ahí, pues, los efectos de variación de la frecuencia del motor, en este caso referidos al rotor, pues sería R y las impedancias de RR y JXR, ¿verdad? Que son los que tenemos ahí en esa parte de la imagen. Y para el modelo del circuito del rotor, pues de ahí se obtienen pues algunos deslizamientos principalmente. El deslizamiento que en este caso pues se considera como la parte del rotor. La vamos a escribir ahí, el deslizamiento. En este caso se considera el deslizamiento también como ER, ¿verdad? De esa parte. ER y que va a ser igual a S. S pues es lo que representa precisamente ese deslizamiento. Por esa parte de ese voltaje, ¿no? De ahí es donde se obtiene el deslizamiento. Utilizamos las mismas fórmulas también para la frecuencia, en este caso del rotor, también conocíamos como FR, que era la frecuencia del rotor, que es igual, en este caso al valor del deslizamiento, a que es S, también por la frecuencia. En este caso, la frecuencia que se maneja o que normalmente manejamos como la frecuencia general o los 60 Hz. Y que también de ahí podemos simular o ver la parte del rotor, ¿verdad? Que también recordando un poquito lo de circuitos para el valor de JXR, pues donde también podemos colocar ahí, digamos, la forma o cómo se obtiene ese XR, que en este caso, donde aquí se define como la velocidad por, en este caso, por la longitud o la parte de la bobina, también considerada como LR, donde de ahí obtengo precisamente esos valores, ¿verdad?
Y de ahí, pues también yo puedo colocar no solamente la velocidad angular, sino que también esto es dos, o tiene otra forma de cómo, de cómo obtenerse, en este caso por 2pi. Y en este caso entraría la frecuencia, pero la frecuencia del rotor, que sería FR, y que también eso va a estar multiplicado para poder determinar ese valor por L por LR. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar ese valor de esa impedancia, y de ahí pues se puede definir la sustitución, y también puedo determinar que en este caso XR también depende de una... Pues a subir un poquito esto para colocar también nuevamente otra forma de cómo puedo obtener XR en función del desplazamiento de esa parte del valor de S, que también lo puedo representar como, en este caso, XRO, que viene siendo esa parte, donde de ahí, pues, con ese deslizamiento también puedo determinar ese valor, ¿no? Y si considero el modelo del circuito solamente en este caso del rotor, como si fuera independiente, de ahí pues puedo sacar mis ecuaciones que también a lo mejor ustedes ya conocen esa parte de las ecuaciones. Les pongo la figura donde yo puedo representar ese valor. Donde, por ejemplo, si tengo esta imagen, pues de aquí yo puedo determinar varias fórmulas para determinar los valores. Por ejemplo, la corriente IR, ¿de qué depende? Por ejemplo, ahí para determinar la corriente IR, pues es muy simple o muy sencillo, ¿verdad? Ya ustedes ya más o menos conocen esa parte de IR, que sería igual a que, pues de acuerdo a la simple ley de Ohm, ¿verdad? Que sería el voltaje, que en este caso sería ER, o ER y que estaría dividido entre los valores de la resistencia, ¿verdad? Que en este caso yo pondría la resistencia RR, y como es un circuito en serie, pues pondría, por ejemplo, JXR, y de esa manera pues yo podría obtener la corriente, ¿verdad? Pero también puedo tener otra fórmula, otra manera, pues de acuerdo a los datos que tengo ahí en ese caso, ¿verdad? También yo podría tener que la corriente IR sería igual al valor en este caso ya de la imagen que tenemos ahí como ERO o R0, ya sustituyendo, por ejemplo, el valor de XR. Aquí, por ejemplo, yo puedo colocar RR dividido entre, ya sustituyendo la parte del desplazamiento, ¿verdad? Entre S, más
En este caso es, por ejemplo, el RR, pues sería RR sobre S, que es lo que lo estoy representando, y en el siguiente, pues quedaría solamente la parte imaginaria, J, de X, RO, que es ya directamente como está la imagen, y de esa manera puedo yo determinar los valores de la corriente, ¿verdad? Que también puedo sacar la impedancia equivalente también de esos dos valores, ¿verdad? Que sería la división o la ZR o la Z equivalente, que la vamos a poner aquí. Y yo de ahí puedo determinar esa impedancia equivalente, ¿verdad? Y va a estar en función en este caso, de la resistencia RR, que va a estar dividida entre el desplazamiento, y eso va a ser más el valor en este caso, de J, de la parte imaginaria, JXRO. Entonces sería esa mi función de la impedancia. Entonces de ahí yo voy determinando cada uno de los datos de las fórmulas en base a la imagen, que también hay una corriente del rotor en función de la velocidad ya establecida por medio de una imagen, ¿verdad? Y de ahí pues ya puedo también obtener un circuito equivalente con un voltaje primario, con un voltaje secundario, que también depende de la relación que se tiene o la relación de transformación que se tiene, que voy a colocarlas en la siguiente página. Donde en base a la imagen puedo determinar también esa serie de fórmulas. Ahorita vemos la parte de dónde sale cada una de ellas, pues no es más que del mismo circuito. Por ejemplo, aquí tenemos que el voltaje primario, pues en este caso, viéndolo como si fuera la parte del transformador, va a ser igual a un voltaje secundario primo, o que el voltaje secundario va a estar en función de la relación de transformación, como lo vimos en los transformadores, que podría ser de 10-1 o de 1-10, y que cambiaba de esa manera, y que también las corrientes, pues si los voltajes y la relación es ideal, van a ser iguales, y también están relacionados en este caso, la corriente primaria, pues también está relacionada en base a la relación de transformación, igual que las impedancias también se obtienen de esa manera, de esa relación de transformación, y de ahí pues podemos obtener la parte de la imagen, ¿no? De esos puntos.
También habría que considerar la potencia y el par en los motores de inducción, donde también hay una imagen de cómo, que es la que ya habíamos visto un poco, de la potencia de entrada, la potencia de salida, y en este caso, pues cómo las considerábamos, ¿verdad? Ahorita les pongo la imagen de algo de lo que ya habíamos considerado. Si recuerdan un poquito, esta es la imagen de la potencia, donde tengo una potencia de entrada, donde tengo una potencia de salida y donde depende de varias pérdidas, ¿verdad? Pérdidas en el cobre en el estator, pérdidas en el núcleo, también de cobre en el rotor, por fricción y rozamiento, y las misceláneas, que las misceláneas son todas esas pérdidas que no entran en las anteriores. ¿Qué serían estas que no entran aquí? Entonces de ahí puedo obtener la potencia de salida, ¿eh? Entonces la potencia de salida va a estar en función de la potencia de entrada menos todas las pérdidas. Ahí también puedo sacar algunas potencias, cuánto es la potencia en el entrehierro que tiene y cuánto es la potencia que se convierte de un sistema eléctrico a la parte del estator rotor, ¿eh? Ahí lo puedo obtener también. Cuánto es ya la potencia de salida, que también depende del par que se tiene con la velocidad angular que se tenga en ese caso. Y de ahí podemos partir a observar o ver cómo podemos determinar un ejercicio o ciertos valores como un ejemplo para poder determinar todos esos datos en este caso, convertidos a esos puntos y tratados como tal, ¿no? Aquí tengo un ejemplo para esa parte de todos esos datos, ¿verdad? La potencia entre hierro, la potencia convertida, la potencia de salida, la eficiencia, que ya más o menos conocen toda esa parte de cómo obtenerlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un primer ejemplo de un motor de inducción. En este caso es un motor trifásico, a diferencia de lo que habíamos visto acá, el motor de inducción, donde no considerábamos esa parte del motor trifásico, pero ahora ya tenemos los datos para poderlo representar de esa manera. Y para las potencias principalmente, aquí para el ejercicio del motor, dice que es un motor de inducción trifásico, 480 volt, 60 Hz, 50 HP, se le suministran 60 amperes con un factor de potencia de 0.85 en retraso. Las pérdidas del cobre del estator son 2 kilowatts, las pérdidas en el rotor del cobre son 700 watts.
Las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire son de 600 watts, las pérdidas en el núcleo de 1800 y las misceláneas son despreciables. Se encuentran las siguientes cantidades. La potencia en el entrehierro, si vemos la imagen de la potencia en el entrehierro, pues sería la potencia de entrada menos las pérdidas en el cobre menos las pérdidas en el núcleo, ¿eh? Y de esa manera podremos encontrar ese valor, ¿verdad? Entonces, viendo esa imagen de las potencias, lo vamos a poner como potencia en el entrehierro. La voy a poner como la misma que tiene ahí, PAG. Entonces, aquí puedo la potencia de AG sería igual a la potencia de entrada menos las pérdidas que tiene en el cobre como PCE y la pérdida del núcleo que entrarían en esa parte de ahí, ¿eh? Aquí entonces las PCE serían las pérdidas menos las pérdidas en el núcleo. De esa manera yo podría conocer la potencia en el entrehierro o potencia convertida, que también la ponen ahí como, bueno, la vamos a poner también igual como PH, que es la pérdida en el entrehierro, lo ponen de esa manera. Entonces, para poder determinar todos esos valores, son también datos que ya habíamos establecido, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo encuentro la potencia de entrada? ¿Qué sería igual la potencia de entrada? ¿Cómo la encuentro? ¿Cuál es la fórmula de la potencia? Con corriente directa, por ejemplo. El voltaje por la corriente. Así de simple, ¿verdad, Abner? Ok. Pero ya cuando es corriente alterna, sí sufre un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Ustedes vieron, por ejemplo, circuitos con corriente alterna. ¿Qué más llevaba ahí en esa parte? Bueno, en este caso, como es un sistema trifásico, lleva una parte que es raíz de 3 y luego ya después lleva el voltaje, la corriente y aquí lleva otro dato que también se considera como el coseno del ángulo. Y esa viene siendo mi fórmula establecida aquí de cómo puedo encontrar esa potencia de entrada para poder determinar la potencia en el entrehierro y poder hacer la configuración de mi circuito, cómo quedaría en ese punto, ¿eh? De acuerdo a los datos que se tienen, ya la potencia de entrada, pues sería igual a cuánto sería cuánto es el equivalente de raíz de 3. ¿Cuánto me da? ¿Alguien que tenga ahí el dato? Perdón, dijo el equivalente de raíz de 3.
Ajá. Me da que es 1.732. Ok, muy bien. Entonces ya lo voy a sustituir ese dato que sería 1.732, que va a estar multiplicado por el voltaje que manejo. ¿De cuánto es el voltaje? 480 volt y multiplicado por una corriente por una corriente de 60 amperes, y eso va a estar multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso ya el coseno del ángulo, ¿cuánto vale? Uno. No, Sería ahí me ¿No lo es, dice. ¿No es un coseno de cero? No, como bien dijo su compañero, ¿de cuánto? .85. De 0.85. Ya me lo da y me dice que el factor de potencia es de 0.85. ¿A qué es igual el coseno del ángulo? Pues es igual al factor de potencia. ¿Ok? Bueno. Entonces ya de aquí yo puedo determinar cuánto vale mi potencia de entrada. ¿Cuánto vale la potencia de entrada? ¿Cuánto es igual esos datos? Me da 42.4 kilowatts. 42.4 kilowatts. Sí. Ok, muy bien. Bueno, ya tengo mi potencia de entrada. La potencia me da los datos, la potencia del núcleo y las pérdidas del cobre en el estator también me lo da. Entonces ya puedo determinar yo cuánto vale esa potencia EAG. En este caso sería igual a la potencia de entrada, que serían 42.4. Serían kilowatt, menos la potencia de pérdidas en el cobre del estator, que serían 2 kilowatts, menos la potencia del núcleo, que sería las pérdidas en el núcleo son de 1800, serían 1.8 kilowatts, y de esa manera yo puedo determinar cuánto vale mi potencia en el entrehierro. ¿Cuánto me da ese dato? $38.6 kilowatts. 28.6 kilowatts. Entonces ya tengo de ahí mi potencia en ese caso en el entrehierro, viendo la imagen esto, que es de ahí la potencia en el entrehierro, la entrada menos las pérdidas en el cobre del estator, menos las pérdidas en el núcleo, y me da esa parte de la potencia.
Esto sí es parecido a otro problema que ya habíamos visto, también de las potencias, ¿verdad? Entonces ya tengo ese primer dato que sería el inciso A, que sería este dato. Este es para precisamente el inciso A, esta parte. Ok, ahora la potencia convertida, pues si me regreso igual, la potencia convertida, pues sería, yo puedo representarlo de varias formas. La potencia de entrada menos las pérdidas en el estator, menos las pérdidas en el núcleo y menos las pérdidas en el rotor. O también lo puedo poner como la potencia en el la potencia convertida sería la potencia en el entrehierro menos las pérdidas en el cobre. Ahí tengo varias formas de representar esa parte. Lo vamos a hacer aquí en la siguiente página. Esta sería la parte B, el inciso B, y donde de ahí pues puedo hacerlo de diferentes formas. Aquí lo que me pide es la potencia convertida. La potencia convertida sería igual, donde tengo dos maneras de representarlo, que los vamos a colocar aquí, que sería la potencia de entrada, menos, vamos a ver la imagen, las pérdidas en el cobre, pérdidas en el núcleo y pérdidas en el cobre del rotor, ¿verdad? Ok, aquí sería menos las pérdidas convertidas en el estator, menos las pérdidas del núcleo, menos las pérdidas del rotor, según la imagen que tenemos acá de esta parte, para la potencia convertida, que serían esas cuatro variables que puedo tener, y que esto también lo puedo poner igual como la potencia, en este caso, la potencia en el entrehierro de AG menos las pérdidas en la parte del rotor. Tengo esas dos maneras de representarlo, que las dos me deben de dar el mismo resultado, ¿verdad? Vamos haciéndolo de la manera más sencilla. La potencia convertida con la última parte, que sería la potencia en la que obtuvimos acá, la potencia en el entrehierro, 38.6, lo que lo vamos a considerar aquí, bueno, lo vamos a poner PAG menos la potencia convertida en el rotor, que esto sería igual a 38.6 kilowatt menos, en este caso, ¿cuánto me dice la potencia del cobre? Las pérdidas del cobre del rotor, que son de 700 watts. Menos, en este caso serían 0.7 kilowatt. Y eso me daría una potencia o una pérdida de ¿cuánto? 37.9. ¿Sí? ¿Es correcto?
Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, ahora la potencia de salida. Igual, si me baso en la imagen, pues la potencia de salida son todas esas, pero hacerlo más sencillo, la potencia de salida sería la potencia convertida menos las pérdidas por fricción y rozamiento menos las misceláneas. Ok, todavía lo puedo. O la potencia de salida sería la entrada menos las pérdidas del cobre en el estator, menos las pérdidas del núcleo, menos la pérdida del cobre del rotor, menos las pérdidas por fricción y rozamiento y menos las pérdidas misceláneas. O sea, puedo hacerlo de las dos maneras. Lo vamos a hacer de la manera más simple o más sencilla que hay para determinar la potencia de salida. Entonces aquí sería el inciso C. Donde aquí es potencia de salida, viene siendo igual a la potencia convertida. Lo vamos a hacer con la manera más simple, más sencilla. Menos la potencia de fricción y rozamiento y menos la potencia misceláneas. ¿Ok? Bueno, de esa manera ya puedo determinar mi potencia de salida, que sería igual a la potencia convertida, que serían 37.9, menos la de fricción y rozamiento, que me dice de cuánto es, de 600 watts, y que las misceláneas son despreciables. O sea que aquí solamente 0.6 kilowatts sería en esa parte, ¿verdad? Y eso me daría un valor de 37.3 kilowatts. La potencia de salida, pues como ven, pues es muy parecido a otro que ya habíamos visto, y también la eficiencia del motor, de cuánto es. En este caso es un motor de inducción trifásico, que es lo único que ha cambiado. Aquí en la parte D, donde en la parte D me pide la eficiencia del motor. Y pues para la eficiencia del motor, pues es también muy sencillo, ¿no? La eficiencia del motor es N, que va a ser igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada y todos estos datos deben de estar multiplicados por 100 para que me dé la eficiencia, ¿verdad? Ok, todo esto por el 100%. Y de esa manera, pues yo puedo determinar N, cuánto vale. Mi potencia de salida, que en este caso vale 37.3 kilowatts, entre la potencia de entrada
¿De cuánto era la potencia de entrada? 42.4 kilowatts. 42.4 kilowatts. Todo eso multiplicado por 100. Por ciento. ¿Cuánto me da esa cantidad? 87.97%. Ok. ¿87 punto qué, perdón? 97. Ok. Bueno, ahí está esa parte. ¿Alguien comentó algo, nomás que no le escuché bien? Ok. Sí, Esteban, no le escuché bien. ¿Puedes repetir su pregunta, Esteban? Dice que también había dicho el resultado, nada más que como se trabó el internet, entonces como que se atrasó la respuesta. Entonces, que no preguntó nada, nada más Ok. que se atoró su internet. Ok, muy bien. Gracias. Ok, bueno, aquí quiero dejarle el día de hoy porque tengo ahorita una presentación de TT2 de los avances para su calificación. Entonces me gustaría dejarle aquí por el tiempo que nos aplica para la siguiente. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Bueno, ok. Entonces voy a pasar la lista de asistencia. Susana Aguilera. Presente. Ok. Carlos Arturo. Muy bien. Eduardo Octavio.